declaración del impuesto a la renta anual para una determinada empresa. Ya, excelente. Ahora, ¿y si fuera persona natural con negocio, tendríamos que seleccionar personas entonces? La respuesta es no, ¿verdad? Ya que siendo persona natural con negocio, siendo persona jurídica, tú estás percibiendo rentas de tercera categoría. Y por lo tanto, lo que te corresponde es a efectuar tu declaración como empresa. Así que nos vamos por aquí, ingresamos y fíjense con lo que nos encontramos. A ver, ¿pueden ver toda mi pantalla? Creo que sí, ¿no? Ya. A ver, tenemos dos opciones para efectuar la declaración o dos formas, ¿sí? Dos medios. El primero de ellos es a través de un formulario simplificado, ¿sí? A través de este formulario simplificado, tú podrías realizar la declaración siempre y cuando no estés o no hayas pasado por alguno de estos puntos, ¿no? Supuestos. Por ejemplo, Wesley, si tus ingresos netos del ejercicio 2025 no han superado 1.700 UITs, que tiene como equivalente 9.095.000 soles, ok, te corresponde el simplificado. Pero solo si no he cumplido con esto, no, porque miren que aquí tenemos muchos más supuestos, ¿sí? Pero desde ya te digo que no te corresponde el simplificado, ¿sí? Para ser más precisos, si es que superaste las 1.700 suites. Ok, tampoco si gozas de algún beneficio tributario, ¿sí? O goces de estabilidad jurídica o tributaria, o estés obligado a presentar la declaración jurada anual informativa, reporte local, reporte maestro, país por país, ¿sí? Esto vinculado a los precios de transferencia. Si no estás obligado a presentar el balance de comprobación, ¿sí? Si perteneces, por aquí nos dicen, ¿no? Al sistema financiero. Y por aquí también si hayas presentado el anexo 12, ¿no? Del reglamento del ITAN. Si deduces gastos de vehículos automotores. Ahora, puede ser que tu empresa no haya superado este límite de ingresos, ¿sí? No haya superado estos 9.095.000 soles. Pero por ahí tienes vehículos destinados a las actividades de dirección, representación y administración. Si es así, pues así no haya superado estos 9 millones, pues de todas maneras tendrás que trabajar bajo el formulario completo, ¿sí? Debemos tener en cuenta que de acuerdo con el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, los gastos asociados a los vehículos destinados a actividades de dirección, representación y administración se encuentran limitados, ¿ok? No es que necesariamente todos los gastos vinculados a estos vehículos voy a poder utilizarlos como deducibles. Ah, ya. Sí, pues efectivamente. Hay que analizar diversos límites, ¿no? Que ahí pues se tienen que considerar. Quienes hayan realizado operaciones grabadas con el ITF, dice por aquí, conforme con lo previsto en el inciso G del artículo 9 de la ley del ITF, quienes deduzcan créditos por impuesto abonado por la distribución de dividendos o utilidades de conformidad con lo dispuesto en el F del 88 de la ley. En fin, para este caso, como les menciono, o para cualquiera de estos casos, ¿no? Si su empresa ha cumplido con alguno de estos supuestos, pues lo que corresponde es descargar el formulario completo, ¿sí? Esto se descarga, se instala en su computadora. ¿Y cuál es la principal diferencia entre un simplificado y entre un completo? Bueno, es el nivel de detalle, porque al fin y al cabo el impuesto a la renta que vas a declarar es el mismo, así se trate de un formulario simplificado completo, ¿sí? Es algo que tú previamente ya has calculado. Sin embargo, en el formulario completo te van a pedir un mayor nivel de especificidad, un mayor nivel de detalle por cada información que tú vas agregando. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Si por aquí, ¿a qué te refieres con mayor nivel de detalle? Por ejemplo, si por acá yo pongo que me deben 20.000 soles al 31 de diciembre, pues aquí probablemente me digan, oye, ¿sabes qué? Dime quiénes son los que te deben, ¿no? Los principales clientes que tienes y cuánto te debe cada uno, por ejemplo. Bien, ¿por qué? Porque justamente un formulario, digamos, completo que aplica para estas empresas que entre comillas son más fiscalizables, ¿no? Que están más bajo la mira o bajo la lupa, ¿no? De SUNAT, eh, le facilita la vida a los fiscalizadores al brindarle un mayor detalle de información. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tú colocas tus adiciones y deducciones de forma directa. En cambio, acá tú tienes que especificar por qué las adiciones y por qué las deducciones. ¿Ok? Igual con el costo de ventas.
Vamos a entrar nosotros al simplificado como lo habíamos mencionado. Voy a entrar por aquí, ya está. Y me piden pues no ingresar con mi root, usuario y clave sol. Vamos a ingresar. Entramos. Ya está. Ahora, vuelvo por aquí y nos dicen, ¿deseas presentar tu declaración jurada? No, perdón, si desea presentar su declaración jurada, debe seleccionar el ejercicio que va a declarar. ¿Y cuál es el ejercicio que voy a declarar? Wesley, pero una cosita, mira, un detalle aquí. ¿Qué pasó? ¿Estamos en empresas? No, ¿verdad? No. Es más, ¿no? Tal vez yo me emociono y digo, ya, voy a comenzar a declarar a mi empresa. Busco el ejercicio 2025 y no lo tengo por acá, ¿no? Porque para personas esto aún no se ha habilitado. Ok. Entonces, ¿para qué seleccionamos empresas al inicio si cuando ingreso me lleva al formulario de personas, ¿no? Eso me pregunto yo también. En fin, nuevamente, nos vamos aquí a donde dice renta anual empresas. Le damos clic y nos dicen, ¿deseas presentar tu declaración jurada? Bueno, si deseas presentar tu declaración jurada, indiquen qué ejercicio vas a declarar. Y bueno, voy a seleccionar yo por acá el ejercicio 2025. Muy bien. ¿Deseas continuar con la presentación? Vamos a decir que sí. Ahora, fíjense que nos mencionan acá. La fecha de vencimiento para la declaración de renta 2025 es el 7 de abril del 2026. Bueno, ya Sunat, ¿no? A través de su plataforma, me va indicando cuál es la fecha de vencimiento para esta declaración. Vamos a darle a aceptar. Muy bien. Aquí me dan una bienvenida, ¿no? Y me hacen recordar lo siguiente, que este formulario simplificado consta de dos secciones que debemos completar. Por un lado tenemos a la sección informativa y por otro lado tenemos a la sección determinativa. ¿Sí? Dice por aquí, ¿no? Del impuesto sobre el favor. Vamos a darle a aceptar y listo. En indicador de rectificatoria, que es lo primero que podemos ubicar en esta sección informativa, ¿no? Y en la primera pestaña, dentro de la sección informativa, es un indicador de rectificatoria, ¿sí? Aquí por default me aparece que es original, porque es la primera declaración que estoy efectuando para este 2025. ¿Qué, Wesley? ¿Podría hacer otra declaración? Claro, en caso me haya equivocado, tendré que corregir la declaración anterior. Pero, ¿cuál es la diferencia entre sustitutoria y rectificatoria? ¿Me podrían comentar cuál será la diferencia entre sustitutoria y rectificatoria? A ver, ¿qué me dicen, amigos? Mm. Ahí está. Por ejemplo, en el chat me dicen sustitutoria porque estás dentro del plazo. Ajá, porque estoy haciendo mi corrección dentro de la fecha de vencimiento, ¿no? Efectivamente. Y eso es lo que vimos nosotros hace unos momentos, ¿no? Nos indicaban cuál era la fecha de vencimiento. Creo que me apareció un día de abril. Ya. Precisamente, si es que yo encuentro este error en mi declaración original y lo encuentro antes de la fecha de vencimiento para presentar dicha declaración, lo que corresponde es una sustitutoria. ¿Y cuál será el beneficio? Porque ojo, imagínate que yo me doy cuenta de este error todavía en octubre del 2026 y deseo corregir. Eso ya sería rectificatoria, ¿verdad? Porque es importante identificar a la sustitutoria o a la rectificatoria. Las dos generarán multa en caso de tributo omitido. Las dos. Ajá, correcto, ¿no? Correcto. Sustituir, no. Correcto. Pero rectificar sí nos podría generar multa. Claro, por eso lo que se recomienda es que tus declaraciones siempre las efectúes con anticipación. A veces, pues el hecho de tener dos cronogramas y el acogernos al cronograma especial, que es uno que nos brinda un mayor plazo para efectuar la declaración, nos hace confiar, ¿no? Y pues surgen diversas actividades, tanto así que posponemos y posponemos la presentación de este formulario 710 hasta que ya falta poquito, faltan 2 días, falta un día y recién lo presentamos, ¿no?
Ese no es el objetivo, ¿no? El objetivo es hacerlo con anticipación para poder tener tiempo suficiente por si necesito corregirle. Muy bien, amigos. Vamos a continuar. Voy a bajar por aquí. Luego me piden aquí indicar cuál es el régimen tributario, ¿sí? El régimen tributario en mi caso podría ser el MIPE o podría ser el régimen general, ¿no? Sabemos que estos dos son los que van a presentar la declaración jurada anual. Ya dependiendo, ¿no?, cuál sea tu caso, vas a tener que seleccionar a uno de estos. Voy a darle por aquí entonces régimen MIPE. Ok, perfecto. Luego tenemos el tema de exoneración. Si tu empresa está totalmente exonerada... Ah, una cosa más. Ten cuidado con el tema del régimen tributario. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿sí?, hay empresas que recién se han constituido y no se han acogido correctamente, digamos, al régimen MIPE, o no se han acogido correctamente a un régimen especial, ¿no? Porque para acogerte al régimen especial y no hacer esta declaración anual, tienes que presentar tu declaración y realizar el pago del impuesto dentro del plazo máximo según el cronograma de obligaciones mensuales. Mientras que para el régimen MIPE tributario, y tú permanezcas, ¿no?, en el NIPE tributario, lo que tienes que hacer es efectuar la declaración del formulario 621 dentro del plazo máximo según el cronograma de obligaciones mensuales. Si no has cumplido con ello, en ambos casos estarías pasando de manera automática al régimen general, ¿sí? Claro, pero a mí me deja presentarlo como MIPE, a mí me deja presentarlo como régimen especial, mis declaraciones mensuales. Claro, probablemente el sistema de SUNAT te permita hacer ese tipo de declaraciones, pero luego vas a tener que rectificar las declaraciones que has efectuado de forma mensual. Y es más, tienes que llevar tu contabilidad, ¿no? Es decir, tener tu libro diario a la mano porque lo que te corresponde es elaborar la DJ anual. ¿Y por qué dices libro diario, Wesley? ¿Qué tiene que ver? Claro, ¿de dónde sacas los saldos que vas a presentar en tus estados financieros? Claro, de un diario que luego lo mayorizas, lo llevas a un balance de comprobación, ¿no? Y ahí recién haces los cálculos. Por eso, tengan mucho cuidado con eso. Hay muchas personas, ¿sí?, que les ha pasado que pertenecían al régimen general en realidad, lo han declarado como MIPE y entonces al momento de hacer la declaración sabemos que el impuesto o el porcentaje para calcular el impuesto a la renta no es el mismo, ¿cierto? En una empresa del régimen MIPE tributario, el porcentaje es 10% de la renta neta imponible por las primeras 15 UITs. Por el exceso de esas 15 UITs de renta neta imponible recién se aplica el 29,5%. En cambio, para el régimen general se le aplica directamente el 29,5% a toda esa renta neta imponible. ¿Ok? Así que debemos verificar, ¿no? Hagamos siempre las verificaciones, sobre todo para empresas nuevas, ¿no? Empresas que recién se han constituido en el 2025. Ujú. Sigamos. Me preguntan por aquí si estoy exonerado del impuesto a la renta. Mira, dice acá. Wesley, ¿estás exonerado totalmente del impuesto a la renta por alguna norma legal? Bueno, si fuese el caso, yo tendría que especificar cuál es la norma legal que me exonera totalmente del impuesto a la renta. Bien, si no, lo dejamos así. Me preguntan también respecto a la inafectación. ¿Estoy inafecto al impuesto a la renta por alguna norma legal? Si fuese así, también tendríamos que indicar que sí y seleccionar la base legal correspondiente. Bien. Otra pregunta, y esto la verdad no ha cambiado respecto a la versión anterior, es si es que estamos deduciendo gastos por concepto de donaciones. Los gastos por concepto de donaciones están limitados tanto en cuantía, ¿sí?, en dinero, en importe, tanto respecto al tema de los importes, como el tema documentario en sí. Bien, necesitamos pues tener documentos como el acta, ¿no?, de recepción de la donación. La donación debe efectuarse a entidades preceptoras de donaciones. Bien, y el límite del 10%. Tenemos que considerar todo esto si es que su empresa va a efectuar alguna donación, ¿sí? Porque si no se ha cumplido con los requisitos establecidos en la norma tributaria, pues lamentablemente ese gasto no va a ser deducible. Bien, simplemente sería una liberalidad no deducible, ¿no? Como gasto no deducible. Porque al fin y al cabo la donación, ya sea que pase por todos los requisitos establecidos en la ley del impuesto a la renta o no, sigue siendo una liberalidad. Solo que esta podría ser deducible, ¿no?, o no, de no cumplirse con dichos requisitos. Vamos a darle siguiente.
Y ahora nos encontramos por aquí en la segunda parte de la sección informativa. Estamos en información complementaria. Bien, recuerden que estamos en una sección informativa. Tiene carácter netamente informativo. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer por acá? A ver, Wesley. Lo primero que nos piden dentro de la información general son los datos del contador. Y aquí tenemos algunas opciones para el tipo de documento. El contador puede identificarse con su documento nacional de identidad, con su DNI, o también con su RUC, ¿sí? Pero si no es que haya un contador responsable de esto y tal vez tú mismo lo estás elaborando, ¿sí? Sin ser contador, ¿no? Entiendo que aquí la mayoría somos contadores. Bueno, colocarías por aquí sin datos. ¿Usted no ha ingresado datos de contador? ¿Deseas continuar? Sí, por supuesto, deseo continuar. ¿Ok? Ahora, si no, de lo contrario, pues colocarías por aquella información, un número de documento, apellidos y nombres. Yo pongo, por ejemplo, mis datos. Yo mismo soy mi contador. Ya está. Ahí coloco mi código de colegiatura, mi correo electrónico, teléfono y celular, ¿no? Haciéndome yo responsable de esta presentación de la DJ anual, ¿no? Esta declaración jurada anual del impuesto a la renta. Bien. De lo contrario, podemos colocar sin datos. Y una pregunta bastante común, año tras año, es, Wesley, ¿y puede estar colegiado? No, no, ¿y qué tal si no está colegiado? Bueno, en principio para poder ejercer la carrera de contador, pues habría que colegiarse, ¿no? Y aunque a algunos les parezca bien y a otros no, que es lo normal y no estamos aquí para discutir ello, ¿sí? Digamos que esa es la premisa, ¿ven? Sin embargo, si yo soy estudiante de contabilidad, pero sí, Wesley, ya tengo experiencia, yo he hecho las declaraciones y tal, puedo. Bueno, como les decía, ¿no? Hay casos en los que uno, a pesar de que tú le digas ten cuidado y tal, ¿no? Desean asumir la responsabilidad y quieren hacer la declaración, bien, adelante, ¿sí? Puedes revisarlo, pero claro, sabes que estás asumiendo una gran responsabilidad. O sea, hay que tener muchísimo cuidado para ello. Es importante tener la experiencia de vida, ¿no? Y tener también, pues, la documentación que acredite esa experiencia. Entonces, yo podría colocar sin datos porque esto simplemente es una sección informativa, ¿sí? Y no habría problema, yo puedo continuar. No es que si coloco sin datos, pues la SUNAT me va a invalidar esta declaración anual, ¿ok? No es que, no vale porque pusiste sin datos. No, eso no tiene que ver. Estamos en una sección informativa, ¿ya? Igual podrías colocar los datos del contador. Luego, en cuanto a representante legal, aquí no me piden información. ¿Por qué? Si bien es cierto, ya hay algunas casillas, bueno, las casillas existen, pero estas están bloqueadas. ¿Y por qué están bloqueadas? Porque no es que se requiera un representante legal siendo una persona natural con negocio, ¿sí? Una persona natural que, bueno, es empresa unipersonal, pues, ya que esta misma persona sería el representante legal de su compañía. Ya, aquí tenemos entonces número, tipo de documento, nada, está todo bloqueado acá. Si fuera una empresa, una persona jurídica, perdón, en este caso sí, ¿no? Vamos a tener que colocar ese dato de todas formas. Bueno, hemos llenado esta parte y nos vamos a siguiente. Y continuamos por aquí. Sigamos. ¿Usted cuenta con socios, asociados y otros para la declaración de renta? Socios, asociados y otros para la declaración de renta. Si fuese así, tendrías que indicar que sí y agregar los datos, ¿no? De esos socios, ¿no? Que participan también en tu empresa. De lo contrario, colocas no y sigues avanzando. Los datos los puedes agregar manualmente o también los puedes importar. Para eso tendrás que tener ya la documentación. Algunos utilizan macros, otros con su propio sistema, ¿sí? Y cargar esos archivos aquí de forma directa. Si es que no quieres ahí estar escribiendo los datos uno por uno. Previamente, bueno, debiste haberlos escrito en algún lado, ¿no? Ya sea en la macro o sea en tu sistema contable. Sigamos. Siguiente. Me preguntan por aquí si he realizado pago de alquileres durante el ejercicio, ¿sí? Si tú estás o has efectuado diversos pagos por alquiler. Wesley, yo la verdad sí. Yo trabajo en un local arrendado, ¿ya? Pero no sé si poner la información. ¿Por qué? Porque a mí no me entregan
el voucher del pago del impuesto a la renta de primera categoría, porque se lo alquilo a una persona natural sin negocio. Y él me dice que no quiere pagar el impuesto. Ahora yo estoy pensando seriamente en asumir el pago del impuesto para poder utilizar el gasto, porque recuerden, ¿sí? Es necesario tener ese voucher de pago del impuesto a la renta de primera categoría para que puedan hacer uso del gasto por el arrendamiento. De lo contrario, no van a poder utilizarlo, tendrían que adicionarlo. Ah, pero si yo asumo ese pago, ¿sí? Yo digo ya, ok, el arrendador, el dueño del local, no quiere pagar. Sí, me dice, no, eso lo asume el cliente y yo lo voy a asumir. Les pregunto, ¿ese 5% que yo estoy asumiendo será deducible para mí como empresa? Correcto, ese 5% no va a ser deducible para mí como empresa, ¿sí? Efectivamente. Pues claro, ¿cómo va a ser deducible? Porque lo que establece la norma es que los tributos asumidos por terceros no son deducibles para la compañía. En cambio, lo que sí podrías hacer deducible, ahora sí, es el gasto de arrendamiento. Tienes que analizar costo-beneficio, ¿no? Me saldrá a cuenta estar pagando ese 5% para poder utilizar todo lo que le pago a mi arrendador, ¿no? Por precisamente ese alquiler. Haces tu análisis, ¿no? Calculas y ves si te conviene o no. Ya ahí tú decides. Aunque lo que corresponde es que sea el arrendador quien asuma el pago, ¿no? Porque es renta de él, es para él. Sigamos. Yo voy a colocar... Ah, ¿qué pasa si tú colocas que sí has realizado pagos por arrendamiento, por alquiler? En ese caso tienes que especificar por acá a quién. Por ejemplo, yo voy a decir que le he pagado a este señor y que le he pagado, vamos a decir, 12.000 soles durante todo el año. ¿Qué te ha alquilado? Me ha alquilado un bien mueble, un carro. Seleccionar tipo de bien, vehículos y número de placa. Vamos a decir este carro y le vamos a dar guardar. Ah, mira, perfecto. Ahora, ¿qué pasa si esta persona no llegó a pagar su impuesto a la renta de primera categoría? Pues quizá Sunat pueda utilizar esta información que tú has añadido para hacer cruce de información según lo que tú estás enviando en la declaración jurada, es que le has pagado por arrendamiento, ¿no? Y luego si se percatan de que esta persona no pagó, probablemente luego la cuestione, ¿no? Le diga, oye, ¿estás seguro que no tienes nada que pagarme? ¿No? Pero tú estás cumpliendo por aquí con informar. Lo voy a borrar porque esta empresa no está pagando arrendamiento. ¿Sí? Voy a decir que no. Y si le pones no, simplemente puedes continuar con tu camino. Puedes seguir avanzando. ¿Ok? Vamos a ver qué nos dicen. Eh, ¿La luz y agua también se podrían asumir como gasto? Sí, en realidad sí se pueden asumir como gasto, pero el contrato de arrendamiento debe estar legalizado, se debe pasar por notaría. Y en ese contrato se debe indicar que es el el arrendatario el que está asumiendo esos gastos. Bien, a ellos les llega, pues, el recibo va a llegar a nombre del arrendador, ¿no? Del dueño del local, ¿sí? Pero teniendo el contrato legalizado, donde se indique que el arrendatario es el que asume esos gastos, pues en ese caso sí, los gastos van a poder ser asumidos directamente por la persona. Ya, tengan en cuenta eso. Miren, por aquí nos dicen que respecto al tema de empresas constructoras y similares, ¿ya? ¿Qué significa esto? Nos dicen, empresas constructoras y similares. Esto solamente aplica para este tipo de compañías, artículo 63 de la ley del impuesto a la renta. Tenemos el método A y tenemos un método B para poder efectuar esto, ¿ya? Método A. ¿En qué consiste el método A y por qué existe esto? Lo que pasa es que en las empresas constructoras, eh, digamos, hay un tratamiento especial que se podría aplicar para determinar no solamente el impuesto a la renta anual, sino también los pagos a cuenta del impuesto a la renta. ¿Sí? Usualmente nosotros en las empresas aplicamos el método del devengado, ¿sí? Aplicamos artículo 57 de la ley del impuesto a la renta. Y por lo tanto, pues
Solo cuando se cumplan los, ¿cómo lo denominamos? Este, los hechos sustanciales, ¿sí? Que van a depender de la operación. Cuando se cumplan con los hechos sustanciales o se generen los hechos sustanciales, recién se reconocerán los ingresos. Bien, esto para efectos eh, de vengo, ¿sí? Pero, y siempre, ¿no? En contabilidad solemos decir percibido no, percibido no, percibido no. ¿Por qué? Porque los ingresos no se reconocen en función a si hemos o no hemos cobrado, ¿sí? O si hemos o no hemos emitido el comprobante de pago. Basta con que se hayan producido los hechos sustanciales para su generación, indica la norma. Ya. En una empresa de construcción, en una empresa constructora, pues eh, los dos métodos son válidos. Es decir, yo puedo calcular mis pagos a cuenta del impuesto a la renta, bajo el principio del percibido o también del devengado, tendría que optar por uno de estos dos, ¿sí? Y lo mismo aplicaría cuando hablamos del impuesto a la renta anual. Hay métodos especiales para ello. Veamos. El método A dice aquí, ¿no? ¿Cómo tú calculaste la renta bruta? Dicen, asignando a cada ejercicio gravable la renta bruta que resulte de aplicar los importes cobrados por cada obra durante el ejercicio comercial, el porcentaje de la ganancia bruta calculado para el total de la respectiva obra. Ok, o sea, el importe de la ganancia por lo cobrado. Y luego tienes un método B, que es asignar a cada ejercicio gravable la renta bruta que se establezca, deduciendo del importe cobrado por cobrar por los trabajos ejecutados en cada obra en el ejercicio comercial los costos correspondientes a tales trabajos. Ok, tenemos entonces estos dos métodos del percibido y del devengado, que sí, que quizás por aquí no se logre comprender muy bien, ¿sí? Porque esto se entiende mejor con casos prácticos, se entiende mejor con un Excel y explicándolo pues por ahí a nivel de detalle, ¿sí? Ahorita por cuestión de tiempo no vamos a poder ir más allá, pero lo que les puedo ir adelantando es eso. En una empresa constructora, pues los métodos para poder calcular el impuesto a la renta, ¿sí? Puede ser el devengado o el percibido. Y el percibido tiene ahí sus particularidades. Ya lo vamos a analizar seguramente más adelante en alguna otra sesión. Sigamos. Ojo, y si no eres empresa constructora, Wesley, ¿estoy obligado a llenar sí o sí alguno de estos dos? No, no existe obligación. Bien, no existe obligación. Vamos a darle siguiente. Ya está. Me preguntan también por aquí lo siguiente, a ver qué más nos dicen, Wesley. Ha presentado el formulario virtual 648 de impuesto temporal a los activos netos. Bueno, si su empresa ha superado el millón de soles, ¿no? Seguramente ha efectuado esta declaración. Tendría que indicar que sí. ¿Para qué? Para que se activen casillas vinculadas al ITAN más adelante en la sección determinativa. ¿Sí? De momento voy a dejar esto en no. Y le damos siguiente por acá. Y aquí viene una novedad, ¿no? Esto, por ejemplo, no aparecía tal cual en el ejercicio anterior. ¿Qué nos dicen aquí? ¿Cuáles son las normas contables que utiliza para registrar los hechos económicos, elaborar y presentar sus estados financieros? ¿Cuáles son las normas contables que utiliza para registrar los hechos económicos, elaborar y presentar sus estados financieros? Y entonces nosotros tenemos por acá estas opciones. Las normas internacionales de información financiera, NIF completas. Bien. Tenemos la otra opción que es las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas empresas, NIF para pymes. Y finalmente la norma peruana de información financiera para las microempresas, NPIF para microempresas. Y luego no aplica NIF. ¿Sí? Una pregunta. Si sus ingresos no han superado las 150 UITs, ¿sí? ¿Cuál es la opción que usted debería marcar? Wesley, si no he superado las 150 UITs, la opción debería ser NPIF. Pero luego viene otra pregunta. ¿Realmente
¿Usted está reconociendo o registrando sus hechos económicos en función a las NPIF, a las normas peruanas de información financiera para microempresas? ¿Sí? Porque seamos sinceros, ¿no? Eso muchas veces se toma a la ligera, ¿no? En varias empresas y dicen, no, Wesley, con que me vaya bien con la SUNAT y no le pague multa, no hay problema. Y como ya me enteré que no hay multa por no aplicar NPIF, pues no lo aplico. Sí. Entonces, usted aquí lo que tiene que hacer es colocar información veraz, información real, ¿ya? Información real. Entonces, si la realidad de su negocio es que no está aplicando ninguna de estas, pues llena la información acá y ya no se le van a activar estas otras casillas, ¿ok? Ya no, mira, Wesley, ya no se me activa nada por acá, ¿ok? Porque no está aplicando ningún criterio contable, ¿sí? Sino más bien está, entiendo, aplicando aún principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Pero no ninguno de estos de aquí. Mm. ¿Y qué? ¿Y me van a multar por eso? ¿Van a invalidar mi información? No, no es que se vaya a invalidar la presentación de la DJ anual, ¿sí? No es que, Wesley, ¿sabes qué? Por no hacer eso, lo voy a invalidar. Y tu presentación no tiene validez, te voy a multar igual como si nunca lo hubieras presentado. No, porque recuerden que esta sección es netamente informativa. ¿Sí? Con eso tú le estás indicando a Sunat que no, todavía no has adoptado ninguna de estas normas. Ok, ya Wesley, pero a ver, si yo coloco entonces que no aplico ninguna de las normas, ¿no? Ninguna de estas, y estoy aplicando principios de contabilidad generalmente aceptados, el impuesto va a salir distinto, va a salir más, va a salir menos. No, no, porque si solamente estás aplicando criterios tributarios para tu contabilidad, entre comillas, ¿sí? Pues el impuesto va a seguir siendo el mismo, ¿no? No es que porque tú apliques alguna de estas normas, el impuesto calculado será diferente. Ah, pero eso no va y modifica mis adiciones ni deducciones. No, para nada, tampoco. ¿Ok? Entonces, al ser esta una sección informativa, algunos dirán, entonces no pongo nada y no pasa nada, pues me voy. Bueno, ¿no? Pero recordemos que para que los estados financieros sean eh, o nos muestre información real, ¿no? Nos muestre información coherente, comparable con otra información de otras empresas, ¿no? Como estado financiero de otras empresas, pues debemos adoptar alguno de estos estándares. Bien. Yo, por ejemplo, podría indicar que estoy aplicando NPIF. Wesley, yo estoy aplicando las normas para microempresas, ¿sabes por qué? Porque somos una empresa eh, todavía que no ha superado las 150 UITs. Excelente. Y aquí me preguntan, ¿no? Ya, en base a eso, ¿cuál es la fecha en la que por primera vez adoptaste las NIF? Las NIF. ¿Cuál es la fecha en la que por primera vez adoptaste las NIF? NIF uno, adopción por primera vez de las NIF. Lo que pasa es que yo no podría aplicarlas, yo no tendría que aplicarlas la NIF uno si es que estoy trabajando con NPIF, ¿sí? Entonces yo digo, Wesley, no es lo mismo NIF que NPIF. NPIF aplica solamente para nuestro país, para el Perú. Entonces, si yo no marco nada acá, vamos a ver si me permiten seguir avanzando. Y no me permiten seguir avanzando. Pero total no entiendo, porque aquí te están diciendo o tú estás señalando que estás aplicando NPIF, ¿no? Entonces, ¿por qué aquí te preguntan desde cuándo aplicas NIF uno? Ah, entonces lo que deberíamos tener en cuenta aquí, ¿sí? Es, o lo que deberíamos tratar de interpretar acá es, ¿desde cuándo, cuál fue la fecha de transición, ¿no? De las NPIF, ¿no? O de lo que yo haya marcado, de las NIF para pymes, ¿sí? Porque las NIF para pymes tampoco es que se distingan por número de NIF, ¿no? Sino más bien por secciones. Y aquí, incluso hasta por párrafos, ¿no? También hay secciones, ¿no? Para propiedad, planta de equipo, inventarios y demás.
Entonces lo que voy a hacer es ingresar aquí la fecha desde la cual yo estoy o he realizado mi transición, ¿sí? De la CNPIF, porque antes estuve trabajando bajo principios de contabilidad generalmente aceptados. Voy a colocar que mi transición yo la hice recién el 1 de enero del 2025. Ya está. Bien. ¿Y tu año de adecuación? ¿Ya desde cuándo estás aplicando sí o sí las normas peruanas de información financiera para microempresas? Ah, Wesley, desde el 2026 recién, desde este año. ¿Sí? ¿Y podrías avanzar? Sí, podrías avanzar y continúas tu camino. Voy a retroceder a la sección informativa otra vez. Ya. Ahora, ¿qué es lo ideal? ¿Desde cuándo, de acuerdo con el Consejo Normativo de Contabilidad, usted debería aplicar las NPIF, siendo empresa que no ha superado las 150 UITs? ¿Desde cuándo fue obligatorio? Desde el año 2025, ¿verdad? Sí, exactamente, desde el año 2025. ¿De acuerdo? Entonces tu transición debiste realizarla en el 2024, entiendo, ¿no? Ya aquí pues tienes que colocar información real, ¿no? ¿Cuándo fue tu transición? ¿Sí? ¿Cuándo fue tu transición y desde cuándo estás aplicando las NPIFs? Recuerden nuevamente, estimados amigos, que esta sección es netamente informativa. Si yo superé las 150 UITs, Wesley, ¿debería seleccionar mis para pymes? Bueno, te pregunto, ¿las estás aplicando? No. Entonces, ¿por qué seleccionarlas? Porque superé las 150 habitantes, pero aquí solo tienes que especificar cuál de estos estás aplicando, ¿sí? ¿Cuál de estos tres? Si no estás aplicando ninguna, a pesar de superar o no superar los límites, pues tendrías que indicar esto, que no aplicas ninguno de estos, ¿sí? Bueno, recuerden que esto no va a invalidar su declaración, pero pues la información que me muestren aquí en los estados financieros, pues quizá no sea muy fiable. Vamos a continuar. En esta otra sección, nosotros vamos a indicar o vamos a cargar información vinculada a nuestros estados financieros, ¿sí? Pero este en base al formato específico que SUNAT nos muestra. Y SUNAT nos muestra un formato pues que divide los rubros de mi estado de situación financiera de acuerdo con las cuentas del Plan Contable General Empresarial. Si usted ve por acá la sección de activos, pues encontrará que esta es la cuenta 10, efectivo y equivalente al efectivo. Esta es la 11, inversiones financieras. La 12, cuentas por cobrar comerciales terceros. La 13, cuentas por cobrar comerciales relacionadas. La 14, la 16, 17, 18, 19 y la 20 de mercaderías, ¿no? Y así pues, todo esto según cuentas. Lo que hace mucho más sencillo que usted pueda presentar esta información, ¿no? Porque si usted ya tiene un balance de comprobación, como este de aquí, ¿no? Solamente bastaría que sume toda su 10 y esto lo lleva pues a donde corresponde, ¿no? A efectivo y equivalente al efectivo. Su 12, cuentas por cobrar comerciales. Pero ¿qué hago cuando dentro de la 12 también tengo anticipos de clientes? Sabemos que una 12 con saldo deudor representa activo, mientras que la otra 12 con saldo acreedor representa un pasivo, a pesar de pertenecer al elemento uno del plan contable. Para fines de presentación en el estado de situación financiera de SUNAT, ¿no? Yo tendría que netearlos. Es que si yo lo neteo ya no estoy haciendo bien. ¿Por qué? Porque un principio fundamental, ¿no? Una regla clave en elaboración de estados financieros es que no podemos compensar activos con pasivos. No se debe, porque esto limita la interpretación, limita la información para los usuarios de los estados financieros. Y podría pues convertirse en una información material, ¿no? Que influye en la toma de decisiones. Así que esa 12.2 de anticipo de clientes debería presentarse junto con los pasivos. ¿Ok? Muy bien.
Vamos a continuar por acá. Como les digo, aquí usted solamente debe llenar los saldos al 31 de diciembre de sus cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Ya, aquí llenamos todos estos datos, ya por cuestión de tiempo no lo vamos a poder completar. Seguimos. Lo mismo por aquí para que pueda trasladar la información de su estado de resultados, ¿sí? Esos datos usted los va a jalar por acá. Estado de resultados, ventas, descuentos, ¿no? Las ventas netas se calculan automáticamente, ventas menos descuentos. El costo de ventas, el resultado bruto si es utilidad o pérdida se calcula automáticamente. Gastos de ventas, gastos de administración, ¿no? Por aquí. Y el resultado, ya sea positivo o negativo, se calcula automáticamente, ¿sí? Igual por acá pues completamos la información hasta llegar al cálculo automático del resultado del ejercicio, ¿sí? Que podría ser utilidad o podría ser pérdida. Luego llegamos a otra sección, a la sección para calcular el impuesto a la renta. Ojo que eso también lo puedes importar, ¿sí? Puedes hacer una carga masiva. Aquí tienes el impuesto a la renta y todo va a partir de la utilidad antes de adiciones y deducciones, ¿sí? Que este sería un resultado contable o una pérdida, ¿no? Que también podría darse. A esto, como les indicaba, ustedes agregan adiciones, quitan deducciones también por acá, según pues lo hayan evaluado en el proceso del cálculo del impuesto a la renta anual en sus papeles de trabajo. Pero como les indicaba, este, al ser un formulario simplificado, no requiere mayor especificidad. Aquí colocas el importe total de tus adiciones y por aquí el importe total de tus deducciones, ¿sí? No es que vas a tener que separar por qué motivo y por qué motivo las adiciones, ¿no? O las deducciones de forma directa. Claro que igual esto debe estar soportado de tus papeles de trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, ese es un ejemplo nada más, ¿no? Yo he colocado por aquí mis adiciones y unas deducciones, ¿ya? ¿Para qué? Para poder calcular cuál es el impuesto a la renta correcto, ¿no? El resultante, que por aquí también seguramente voy a tener diferido por algunas diferencias temporarias. Bien, tienes por aquí entonces el cálculo del impuesto a la renta, ¿sí? Y Yasuna te va a indicar cuál es tu coeficiente. Que si fueras del régimen general, tendrías que aplicarlo a partir del periodo de marzo del 2026, ¿sí? El que declaras en abril, siempre y cuando dicho coeficiente sea superior al 1,5%. Y si fueras del régimen MIPE tributario, tendrías primero que superar las 300 UITs de ingresos al año para recién optar por coeficiente o por el 1,5%, el que resulte mayor. ¿Ok? No es que en el régimen MIPE tributario tú también vas a aplicar de forma directa coeficiente. Aquí también tomar en cuenta, ¿no? Si tienes algunos créditos contra dicho impuesto a la renta. Y finalmente por acá, si es que tienes saldo a favor, tú como contribuyente, o si el saldo a favor es del fisco, si es de SUNAT. ¿Ok? Si el saldo a favor fuera tuyo, ¿no? Fuera un saldo a favor del contribuyente, entonces tú vas a tener dos opciones por aquí. La primera será la aplicación y la segunda la devolución. O al revés, no recuerdo bien. Pero tienes esas dos opciones, aplicación o devolución. Si solicitas devolución, adelante, ¿no? Recuerda que por ley son 45 días hábiles para esperar esa devolución, aunque podría tardar menos. Y si es aplicación, pues lo puedes aplicar contra futuros pagos del impuesto. Ahora, en ambos casos tú tienes que efectuar una contabilización, ¿sí? A veces por ahí, uy, Wesley, ¿cómo se hace cuando voy a pedir devolución? Bueno, ese monto que tienes ahí pendiente en la 1671 lo reclasificas a otra 16 de reclamos a terceros. Y si es aplicación, Wesley, bueno, lo reconoces como saldo a favor del impuesto a la renta en la 40171, pero con saldo deudor, ¿no? Y eso es lo que vas a ir utilizando hasta que se consuma, ¿no? Contra tus futuros pagos a cuenta del impuesto a la renta, por ejemplo. Bien. Si tuvieras un importe a pagar, lo consideras por acá, luego validas que todo esté correcto, ¿no? Presentas, pagas y tienes diversos medios para pagar esto, ¿no? Tienes cuatro formas, ¿no? La primera de ellas es con una cuenta bancaria vinculada a tu clave Sol.
La segunda sería en la cuenta de detracciones. La tercera, tarjeta de crédito, débito, hasta con Yape lo puedes pagar. Y la última es con NPS, ¿no? Que no es que lo vas a pagar en el momento, sino vas a generar un código de pago. Bien, muy bien, amigos. Me dice Angie, bueno, vamos a ver algunas consultas rapidísimas, ¿sí? Vamos a ver ese tema es bien amplio en realidad, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos algunos minutos para poder desarrollarlo. Y lo que buscábamos el día de hoy era más bien mostrar de forma general el formulario 710, ¿sí? Ese era el objetivo. Verlo, ¿no? Ir por ahí ya conociéndolo, ver las diferencias que hay respecto al formulario anterior, que básicamente las encontramos en la sección de las normas contables que utilizamos para el registro de nuestras operaciones. Pero igual vamos a ver por aquí qué nos menciona. Nos dice, por ejemplo, ejemplos de deducciones. En ese van monto que tenemos por boletas, por ejemplo. No, las deducciones podrían ser adiciones que se han efectuado anteriormente, si es que se tratan de adiciones temporales, ¿bien? O podrían también considerar por aquí ingresos que no hayan sido grabados o que no estén grabados con el impuesto de la renta, sin embargo, para fines contables hay que reconocerlos como tal. Podríamos también deducir en caso de tener depreciaciones aceleradas, ¿no? Imagínese que tiene activos adquiridos mediante arrendamiento financiero y usted pues tiene la opción de poder aplicar tasas aceleradas de depreciación para este tipo de activos. Bien. Entonces, contablemente usted sigue aplicando la tasa en función a la vida útil, pero para fines tributarios, vía papel de trabajo, vía DJ anual, usted deduce la diferencia, ¿no? Para llegar a una depreciación acelerada y pues ahí aprovechar la mayor cantidad de gasto en un ejercicio. ¿Ok? ¿Por qué se reclasificaría a 41 un saldo deudor y no en una 16? No sé por qué, la verdad, ¿eh? No entiendo por qué mandaría a la 41. Tendría que darme más contexto, tal vez, ¿no? Para poder analizar mejor esa situación. Bien. A ver de qué se trata. ¿Por qué trabajaría con una 41 y una 16? ¿De qué trataría, no? Porque no comprendo bien a qué se refiere. En el caso de vacaciones no pagadas, ¿dónde se pone? Igual, cuando nosotros tenemos el caso de vacaciones no pagadas, que ya devengaron, solamente se adicionan si es que se planea que el pago de estas vacaciones se va a realizar todavía con posterioridad al plazo máximo o al plazo de vencimiento para la presentación de la DJ anual, ¿sí? Solo en ese caso las adicionamos, pero esas son adiciones temporarias que por lo tanto generan impuesto a la renta diferido. Nos va a generar un activo tributario diferido por impuesto a la renta, ¿sí? ¿Qué norma es lo más recomendable seleccionar con las NIF? No, es la que usted esté aplicando, no es una recomendación o que me convenga más, ¿de acuerdo? Es lo que usted esté aplicando, si aplica NPIF, NIF pymes o NIF plenas, ¿sí? Eso ya depende de lo que usted aplique en su empresa. No es que, ¿qué me recomiendas marcar? No, usted debe marcar lo que está aplicando en su empresa y si no está aplicando ninguna de estas, pues tendría que indicar que no aplica NIF, ¿de acuerdo? ¿Dónde se colocan las pérdidas y ganancias por diferencia de cambio? Junto con los financieros, justo con los gastos financieros. Una persona natural, nos dice Mari, con un negocio en su domicilio fiscal, en su domicilio, sirve como cochera para el vehículo de transporte pesado. ¿Los recibos de servicio se pueden considerar? Bueno, habría que analizar, ¿no? Cómo se está utilizando esa cochera, ¿no? ¿Sí? Porque sí, claro, es un bien que yo tengo y que, este, lo tengo antes de iniciar actividades, pues esto se podría cuestionar, ¿no? Pues yo actividad empresarial recién, pero ese inmueble pues me pertenece a mí como persona natural desde antes. ¿Puedo usar la depreciación, por ejemplo? No podría utilizar la depreciación en ese caso. Ahora, ¿los recibos los podría utilizar? Bueno, sí, pero solicite factura, ¿no? O bueno, solicite el recibo, pero a su RUC. Y podría utilizarlo. Y la idea es que usted pueda sustentar la causalidad del gasto, ¿sí? Que ese gasto le genere más rentas o que mantenga su fuente productora de rentas. ¿De acuerdo? Es ello.
Si se obtiene pérdida tributaria y en la DJ anual se eligió la opción A de arrastre de pérdida, ¿se aplica en cada DJ anual o se puede hacer mensual? No, 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 no. Esos son arrastres anuales. ¿Ok? Son arrastres anuales. ¿De acuerdo? Muy bien, estimados amigos, nos vamos a quedar hasta aquí.